Amada iglesia, bendecida con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Recibe un saludo cordial, un saludo de amor, un abrazo de hermano en esta hermosa tarde y una invitación para que por medio de la oración que vamos a hacer preparemos nuestro espíritu para la palabra preciosa que el Señor tiene para compartir con nosotros en esta hora. Querido Dios, te damos gracias en esta hermosa tarde. Gracias por el privilegio de haber sido adoptados hijos tuyos, por el puro afecto de tu voluntad. Gracias por habernos predestinado y habernos conocido desde antes de la fundación del mundo y habernos preparado para esta hora. Gracias, mi Señor, por tu revelación y por tu sabiduría. Oro que en esta tarde tu Espíritu Santo maravilloso me dé la expresión clara para poder compartir con mis hermanos este alimento maravilloso que está preparado para esta hora. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El tema que quiero compartir esta tarde es el trono del Espíritu. Y vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 4, en donde hay una hermosa reflexión para compartir con nosotros el Espíritu Santo en esta tarde. Apocalipsis 4, versículo 1. Dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Como ustedes saben, el autor de este libro de Apocalipsis es Juan. Y es Juan quien, estando en la isla de Patmos, luego de que Cristo presentara las 7 iglesias y el mensaje a cada una de ellas, le muestra a Juan una puerta abierta en el cielo. Y cuando Juan ya estaba en el Espíritu, lo primero que encontró fue un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. En el cielo, mis amados hermanos, es donde están ocultos todos los planes de Dios. Y para uno conocerlos, necesita entrar por la puerta abierta en el cielo. Sabemos que la puerta es Cristo y que entraremos por esa puerta y hallaremos pastos y nos deleitaremos en la preciosa verdad del Evangelio. Y sabemos que esa puerta está abierta y que tú y yo podemos entrar, porque en el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 19, el apóstol Pablo dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ya tenemos abierto el camino, pero también tenemos
la puerta abierta y un trono establecido en el cielo. Lo primero es el camino nuevo. Lo segundo, la puerta abierta. Y lo tercero es el trono establecido. Para conocer los planes de Dios, tú y yo necesitamos transitar por el camino nuevo. Entrar por la puerta abierta. Y entender que al pasar esa puerta encontraremos el trono establecido en el cielo. ¿Qué significa entonces entrar por el camino? Pasar por la puerta. Solo puede significar una sola cosa, es estar en el Espíritu. Cuando tú y yo estamos en el Espíritu, inmediatamente estamos frente al trono establecido donde hay uno sentado. Lo maravilloso de esta verdad es que el apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo 4:22 que el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Lo que implica que tu espíritu es el trono del Señor Jesucristo. Lo que implica que Él está allí sentado y que el trono establecido en el cielo es un símbolo de autoridad, gobierno y señorío. Pablo dice en Efesios 2:6, dice que Dios juntamente con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y aquí vale la pena observar que el Señor Jesucristo entonces está sentado en el trono de nuestro espíritu. Nuestro espíritu ya está en lugares celestiales, juntamente con Cristo Jesús. Ya estamos reinando juntamente con Cristo en el trono establecido en el cielo. Y la palabra cielo simplemente indica superioridad, alta dimensión, posición elevada y establecida, lugar de reyes. El trono establecido en el cielo es nuestro espíritu. Es nuestra alta dimensión. Es el lugar desde donde ejercemos nuestro reinado. Allí estaremos reinando juntamente con Cristo y estamos reinando juntamente con Cristo. El Espíritu, nuestro ser, es el lugar de Dios, la morada de Dios, es el lugar santísimo, es el trono establecido en el cielo, es el nuevo templo del cual nos habla la Biblia para decirnos que no es de esta creación, ni hecho por manos humanas. Hoy somos el templo del Dios viviente como resultado de haber sido hechos una nueva creación. Y al igual que el primer templo o el templo de Salomón, aunque el primero fue el tabernáculo, el segundo el de Salomón, podemos entender que estos templos tuvieron un atrio o patio, que es nuestro cuerpo hoy, un lugar santo, que es nuestra alma, y un lugar santísimo, que es nuestro espíritu, donde reposa el arca del pacto y donde reposa el trono del Dios viviente. Lo maravilloso es que en Apocalipsis 4, versículo 5 dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. En el trono de tu espíritu está Cristo sentado como Rey de Reyes y Señor de Señores.
Pero también están los 7 espíritus delante del trono de Dios. Y aquí, hermano, de la Biblia misma nos enseña por medio de la revelación en el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 1, lo siguiente. Isaías 11, 1. Vale la pena buscarlo, vale la pena leerlo, vale la pena entenderlo, amados. Todo esto forma parte del hambre que tenemos por la palabra del Señor. Pero dice, en el libro de Isaías, lo repito, versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Es indudablemente palabra profética acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 2 dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le haré entender diligente el temor de Jehová. Este versículo 1 y 2 nos muestra los 7 espíritus que en Apocalipsis 4 Juan ve delante del que está sentado en el trono. Y son los 7 espíritus que están en nuestro espíritu, que hoy es el trono del Dios viviente, la morada del Dios viviente, el templo del Dios viviente. Número 1 dice, espíritu de Jehová. 2, espíritu de sabiduría. 3, espíritu de inteligencia. 4, espíritu de consejo. 5, espíritu de poder. 6, espíritu de conocimiento. Y 7, espíritu de temor de Jehová. Así que lo que vamos a hacer es estudiarlo cada uno de ellos. Número 1, el espíritu de Jehová. El espíritu de Jehová es el espíritu de Cristo. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Así que, por medio del nuevo nacimiento, yo sé y estoy convencido y seguro que dentro de mí el espíritu que predomina es el espíritu de Jehová. Y si no tuviese ese espíritu de Cristo en mí, no sería de él. ¿Cuál es el espíritu de Jehová? Es el mismo espíritu de Cristo. Así, amados, el trono que Dios estableció para la morada de su espíritu es tu espíritu y es mi espíritu. Lo primero que tiene el trono de tu espíritu es el espíritu de Jehová. Y es importante que eso lo asimilemos y lo entendamos. Mi espíritu es el cielo. En mi espíritu está el trono del Dios viviente. El espíritu de Jehová, el espíritu de Cristo. Y eso me asegura. Por eso dice el apóstol Pablo que el espíritu da testimonio, con mayúscula, a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero número 2, está el espíritu de sabiduría. Y Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Mas por él, o sea, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús,
el cual nos ha sido hecho por Dios. Mira tú, sabiduría, justificación, santificación y redención. 4 cosas muy importantes. Lo que la palabra está diciendo es que Cristo es nuestra sabiduría en 3 aspectos. A, justicia. ¿Qué significa eso? Que en cuanto a nuestro pasado, ya fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Implica que tú y yo somos justos en Cristo. Ya tu espíritu está justificado delante de Dios. Ya entró en propiciación. Ya Dios le pasó por alto los pecados pasados y le manifestó su justicia por medio de la fe que tú y yo tuvimos en la sangre de Cristo. Romanos capítulo 3, 24 y 25 así lo afirman. Leámoslo. Verso 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La definición de propiciación, algunos cristianos han escuchado esa palabra muchas veces, pero no saben qué significa. Propiciación, en el diccionario castellano, es acción agradable a Dios con que se le mueve a piedad y a misericordia. Otro significado de propiciación en el diccionario es también sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio. Pues amados, por el espíritu de sabiduría se nos ha hecho justicia, pero B, se ha hecho también santificación. En cuanto a nuestro presente, nuestra alma está siendo transformada por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Posicionalmente, delante de Dios, tú y yo somos santos. Pero en la santidad práctica, diariamente nos transformamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, como dice Efesios 4:23. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pero también habla de redención. En cuanto a nuestro futuro, estamos plenamente convencidos de que este cuerpo mortal se ha de vestir de inmortalidad. Que en breve, en la resurrección de los muertos y la transformación de los que estamos vivos, en el arrebatamiento de la iglesia, este cuerpo carnal será convertido en un cuerpo espiritual y glorioso, semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Y redención significa librar a una persona de una obligación, de un dolor o una situación penosa. Cristo redimió del pecado original a la humanidad y consiguió la liberación de la persona y consiguió sacarnos de la esclavitud del pecado mediante el pago de un precio, y ese precio fue su propia sangre derramada en la cruz del Calvario. Redención significa redimir un cautivo, comprar un esclavo. Y nosotros éramos esclavos de Satanás, esclavos del pecado. Pero gracias a la cruz y a la muerte de nuestro Redentor maravilloso, Él con su sangre nos compró para sí mismo. Pablo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 3, leámoslo. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién? En Cristo.
¿Dónde está Cristo? En mi espíritu. ¿Dónde están todas estas cualidades? En mi espíritu. Mire lo que dice la palabra. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Aquí entonces es de suma importancia que tú y yo entendamos que todos los tesoros de la sabiduría están escondidos en Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Sentado en el trono de nuestro espíritu. Y damos gracias a Dios por el milagro del nuevo nacimiento, por haber sido hechos una nueva creación. La sabiduría tiene que ver con el espíritu mío y el conocimiento tiene que ver con mi entendimiento, con mi mente. Lo que me enseña que mi mente y mi espíritu son los vasos de dos tesoros. El espíritu, el vaso de la sabiduría, y la mente, el vaso del conocimiento. Para que los tesoros de la sabiduría se revelen entonces, el espíritu tiene que estar en comunión perfecta con la mente. Tu mente es la puerta que nos da entrada al espíritu. Toda la sabiduría que tiene tu mente es porque salió del espíritu y porque proviene del espíritu con mayúscula de Dios, dada a nuestro espíritu para que mi mente pueda adquirir conocimiento. Esto es un misterio hermoso y maravilloso que iremos desglosando en el futuro, porque este es solamente un abrebocas de tantas verdades sólidas, de alimento sólido que el Señor tiene para su iglesia. Pablo oró al Padre de la gloria en Efesios 1:17 y 18, diciendo: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Esto, iglesia, lo que nos está diciendo es que el camino de la sabiduría está abierto para ti y para mí. Y que el anhelo de Dios es que conozcamos su sabiduría y que entendamos que la revelación tiene el propósito de quitarnos de nuestra mente los velos de la ignorancia. Pues dice el apóstol, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, el cual es facultad de mi mente, para que yo sepa para qué me llamó el Señor, para que tú y yo sepamos quiénes somos en Cristo, para que tú y yo entendamos nuestra posición celestial y el privilegio glorioso de haber sido hechos hijos de Dios. Tú y yo, amados, necesitamos el espíritu de sabiduría para ver y el espíritu de revelación para quitar los velos. Y ambos nos sirven para que nuestro entendimiento sea iluminado con el conocimiento que da la gloriosa palabra de Dios. Un espíritu con mayúscula que le da a mi espíritu sabiduría y revelación para que los ojos espirituales de mi mente sean alumbrados y podamos conocer las riquezas de la gloria de la herencia en los santos. Esto es más que una religión, amados. Esto es más que un culto o una oración larga o un ayuno o cuantas cosas se nos puedan ocurrir más que cantar coritos. Esto es el deseo eterno de Dios para ti y para mí, y la puerta ya está abierta.
y el acceso al lugar santísimo está listo para que tú y yo entremos en el Espíritu y saboreemos las riquezas de la ciencia y de la sabiduría de Dios, que estuvieron escondidas en Dios desde antes de los siglos, pero que venido Cristo nos han sido reveladas por su divino poder. Número 5. Está el espíritu de inteligencia. Esto es algo espectacular, amados. Pablo dice en Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo no cesaba de orar por los santos de Colosas, para que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual. Esto es lo que Dios tiene para ti y para mí a través del Evangelio de la gracia. Estas son las cosas que anhelaron ver los profetas en el Antiguo Testamento y no pudieron ver. Estas son las cosas que Dios por su Espíritu ha revelado a los que amamos al Señor. Y amados hermanos, la inteligencia es el fruto de la sabiduría. La sabiduría espiritual produce inteligencia espiritual. ¿Y qué es la inteligencia espiritual? Es el entendimiento espiritual que está en tu mente y que está en mi mente. La inteligencia espiritual tiene que ver con el conocimiento de la voluntad de Dios, de lo cual podremos hablar en el futuro por horas, porque son temas todos extensos, hermosos y maravillosos. Ese es el alimento sólido que Dios preparó para que tú y yo llegáramos a la estatura del varón perfecto. La sabiduría te libera de la torpeza espiritual y te capacita para que seas un inteligente espiritual, un ser lleno del conocimiento de Dios. Esto es algo maravilloso, hermano, porque es el deseo de Dios, fue el deseo de Pablo, es el deseo de todo ministro competente del nuevo pacto, de poder predicar estas verdades y que la iglesia las asimile, las entienda, las viva, las experimente, para alabanza y gloria del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiere que tú y yo seamos seres llenos del conocimiento de Él. ¿Dónde? Aquí, en la tierra. El tercer espíritu de los 7 es el espíritu de consejo. Y es la capacidad de formar consejos y de ejecutarlos. Pablo dijo en Hechos 20:27, una verdad que debe servirnos a los que predicamos la palabra, porque es extraordinaria la revelación que Él nos da. Dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. A los santos en Éfeso, Pablo no había rehuido revelarles todas estas cosas y todas estas maravillas. Y tú, pastor, que me escuchas, o yo, tenemos el deber y la obligación de entregarle a los santos de la iglesia todo el consejo de Dios. Y para tener espíritu de consejo, es necesario conocer, escudriñar, permanecer en la palabra y que la palabra permanezca en nosotros. Es percibir la palabra de Dios con claridad en nuestro espíritu y vivirla. Un consejo es aquello que es pensado y conocido por la mente de uno. Un consejo es una opinión en cuanto a lo que se debiera hacer en un momento determinado, resolver o ejecutar.
Y por el Espíritu de Dios, esa capacidad del Espíritu de consejo está en nuestros espíritus. Y es la tercera de la cual nos habla Isaías. En cuarto lugar, de los 7 espíritus que están delante del trono de Dios, está el espíritu de poder. Y es la capacidad de poder llevar a cabo cualquier cosa. Sin duda alguna, el apóstol Pablo poseía los 7 espíritus de Dios, y este espíritu de poder lo capacitó para enfrentar a los judíos, a los romanos, para predicar pese a los azotes, pese a la cárcel, pese a la persecución, y seguir siempre adelante hasta el cumplimiento de su ministerio, que culminó con su decapitación en Roma. Este espíritu de poder nos capacita para actuar con eficacia, con fuerza, con fortaleza, amados hermanos. En Hechos capítulo 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué fue lo que los 120 discípulos en Jerusalén recibieron? Cuando vino el Espíritu en Pentecostés sobre ellos, recibieron la capacidad para actuar, para ser testigos del Cristo que había resucitado. Pablo dice en Romanos 1, versículo 16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y entonces surge la pregunta: ¿cuál es el poder de Dios? Y la respuesta ya la tenemos. Es el Evangelio de la gracia. Este Evangelio es una fuerza potente que puede derribar cualquier obstáculo para salvar a todo aquel que cree en el Cristo resucitado. Como iglesia nos hemos dormido y nos hemos quedado estáticos. Pero llega el tiempo, amados, en este final de los días, en que tenemos que anunciarle a nuestros amigos, familiares, vecinos, a través de internet, a través de las redes sociales, estas verdades maravillosas. Esto, hermanos, es importante que lo hagamos y que lo compartamos al Cristo resucitado. Número 5 está el espíritu de conocimiento. Número 6, espíritu de conocimiento. Pablo les dice a los santos en Corinto, en 1 Corintios 12:8: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Dentro de los 9 dones del Espíritu de 1 Corintios 12 encontramos estos maravillosos: palabra de sabiduría y palabra de ciencia. La palabra de sabiduría viene a nuestro espíritu y se recibe por revelación de manera sobrenatural, y la palabra de ciencia o conocimiento viene a nuestra mente renovada y se recibe por medio de la enseñanza. Oh iglesia amada, cuánto necesitamos que Dios en estos últimos tiempos levante hombres y mujeres que enseñen la revelación de la palabra de Dios, el misterio escondido de Dios. La palabra de verdad, la palabra de vida,
que puede cambiar y transformar a cientos de seres humanos que se ponen en contacto con ella por medio del Espíritu Santo. Ya no es tiempo de estar predicando rudimentos y de estar siempre por allá en el Antiguo Testamento y hablando de los santos del Antiguo Testamento y hablando de los profetas y hablando de lo que Jesús de Nazaret hizo, que es hermoso por supuesto, pero que es una sombra, es un tipo de lo que hoy Cristo, quien le está hablando directamente al hombre. Ya no son los profetas, ya no es la ley, ya no es Moisés, es Cristo quien en este tiempo nos está hablando para enseñarnos a vivir en la plenitud del Espíritu. Cuando todas estas verdades se comprenden, entonces es cuando nació el título de nuestro ministerio, Reinando en Plenitud. Y la palabra plenitud tiene cantidad de temas para compartir con la iglesia que haremos en el futuro con la ayuda del Señor. Pero número 7 está el espíritu de temor a Jehová, el último de los 7 espíritus que están frente al trono del Dios viviente. Ese espíritu de temor a Jehová es un miedo saludable a desagradar a Dios. ¿Cuánto temor falta hoy en la iglesia respecto de esto? Porque el temor de Jehová en nosotros nos ayuda a ser precavidos, a actuar con reverencia, a actuar con santidad, con pulcritud, con decencia, delante del Dios que está delante de nosotros, que lo merece. Pablo le dice a los santos en Filipenses 2:12: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El temor es el motivo interno y el temblor es la actitud externa. Este es el resultado del espíritu de temor a Jehová que mora en ti y que mora en mí. El temor es una reverencia y el temblor es una agitación. El temor aquí es apartarse del mal y el temblor es un saludable miedo a desagradar a nuestro Dios. No terror ni miedo de que nos vamos a perder, pues en Cristo tú y yo tenemos eterna redención y eterna salvación y eterno perdón de pecados. Pero justamente el saberlo nos invita a respetarlo profundamente, a honrarlo profundamente con nuestras vidas, a ofrecer nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable y santo, porque ese es nuestro culto racional, a respetar este templo, porque este es el templo del Dios viviente, donde Él ha hecho y ha puesto su trono, para gloria de su nombre. Así, amados, estos son los significados de los 7 espíritus de Dios, que ardían como 7 lámparas de fuego delante del que estaba sentado en el trono establecido en el cielo. Hoy el trono de Dios está establecido en el lugar santísimo de nuestro espíritu. Hoy somos el templo del Dios viviente y hoy nuestra oración debe ser que el Espíritu Santo nos ayude a comprender lo maravilloso de ser una nueva creación, de ser un nuevo hombre, de ser la imagen del Dios viviente sobre la tierra y de haber nacido de nuevo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todo para alabanza y gloria de su nombre. Amados, cuando hablamos de los rudimentos y el alimento sólido, este es una porción de alimento sólido.
Por tanto, démosle gracias al Señor y oremos para que el Espíritu Santo nos ayude mediante la intuición de nuestro espíritu, que tiene espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, espíritu de consejo dentro de nosotros y espíritu de expresión para poder decir estas verdades. Oremos para que el Señor, por su Espíritu Santo, nos guíe a toda la verdad. Porque todas estas verdades te harán y me harán a mí libre, verdaderamente libre. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús. Gracias por los hermanos que ven el video hasta el final. Gracias, Señor, por tu iglesia, que como niño recién nacido desea, anhela la leche espiritual, no adulterada, pero que anhela después de haber madurado el alimento sólido que nos conduce, como vimos en un estudio pasado, a ser padres. Comenzamos como niños, luego fuimos jóvenes y vencimos al maligno, pero hoy somos padres con capacidad espiritual para alimentar a la iglesia hambrienta de un conocimiento sólido, no de entretenciones, no de pactos y de tantas tonterías que hoy se hablan desde un púlpito, Señor amado, sino una iglesia que anhela conocerte en sabiduría y en inteligencia y en profundidad de tu palabra, para gloria de tu nombre. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús por esta tarde, y agradezco el privilegio de haber podido compartir esta palabra con tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amados, que el Señor Jesucristo continúe bendiciendo sus vidas. Y hasta la próxima. Y gracias por su atención.